Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. Esta noche quisiéramos organizar una charla comentario en torno a la idea de iglesia y comenzar, digamos, con esta idea general de que la iglesia, pues es una promesa en principio, y es una promesa que permanece, digamos, ahí como latente, ¿no? Eh, y la figura que insiste mucho, digamos, en la construcción de la idea de iglesia, pues es la que se describe en el libro de los Hechos. Además, como hecho único, tal vez repetible en algunos momentos de la historia de Occidente, pero que traza algunos rasgos de familiaridad y plantea, digamos, ahí como una especie de horizonte de llegada, ¿no? Esta idea de lo común, la idea de una hermandad que se apoya permanentemente, la idea de que es una comunidad fundamentalmente amorosa, insiste en esta concepción de que pues evidentemente la iglesia es, en esencia es una promesa, es una idea que hay que construir, es una idea que no es fácil materializarla, pero es digamos como que el registro que todo mundo tiene como para programar sus actividades, programar sus formaciones, programar sus encuentros y en el fondo esforzarse, digamos, por construir esos hombres y mujeres nuevos que puedan habitar, digamos, el espacio de la iglesia. Eh, lo común en ciertas tradiciones religiosas, pues es que la promesa, pues no, al no verse cumplida, pues el efecto que tiene, digamos, es como una descomposición que lo que produce como síntoma más obvio es pues, la deserción de, sobre todo los más jóvenes, que ya llegando a la edad de poderse revelar de los adultos, pues toman distancia no solamente de la fe de los papás, sino también toman distancia de la comunidad religiosa. Entonces, este permanente juego que produce esta tensión entre lo que debiera ser y lo que es, pues es lo que estaremos comentando. Gracias, César. Buenas noches. Espero que se esté transmitiendo bien. Por ahí eh, pareciera darnos un poquito de problemas el tema de Internet. Y anticipadamente, pues una disculpa por ello. Gracias a todos los que nos acompañan. En esta noche están de panelistas, como lo han visto, el profesor César Avendaño, está nuestro amigo Omar Collis y también el profesor Carlos, al cual pues le damos la cordial bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias a todos ustedes que amablemente nos escuchan, nos siguen y comentan por ahí en los videos. Pues vamos a abrir la charla. Eh, Omar, eh, pues la iglesia que nos gustaría que existiera, pero lamentablemente vemos como que no existe, permea hoy en México pues un modelo muy agringado de la iglesia, como si esto fuera la única expresión del cristianismo. Eh, Hay una historia misionera, ¿verdad? De un esfuerzo misionero que se dio por ahí finales del siglo XIX y mediados, hasta mediados, yo ubicaría del siglo XX, donde por ahí fue importante y fuerte la presencia de misioneros norteamericanos, trayendo esta idea de lo evangélico en esta tradición, ¿verdad? Porque por ahí Charlie nos hablará de su perspectiva desde la Iglesia Católica. Y bueno, Omar,
pues este modelo agringado ha permeado, especialmente en este movimiento neocarismático, pentecostal. Las iglesias tradicionales históricas se han quedado bastante rezagadas, por ahí quedan vestigios de lo que alguna vez fueron, con poca perspectiva hacia el futuro, pero pues ¿cómo describirías la iglesia que hoy vemos y que precisamente pues adolece, entre otras cosas, de inclusión, de una visión de largo plazo hacia los nuevos tiempos y pues modelos muy pastorcéntricos, muy la idea de que cada quien quiere tener la congregación más grande y cositas así que por ahí te escucharemos, nos compartirás y aquí estamos a la escucha, Omar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pues la iglesia utópica, la iglesia funcional, la iglesia primitiva, yo creo que es muy difícil que la podamos volver a ver, que regrese, que funcione como funcionaba. Lamentablemente la sociedad en este intento de homogeneizarse, pues obviamente tienes congregaciones, los tiempos nos permiten desplazarnos mucho y yo veo que una congregación, pues obviamente el día de hoy ya no es de gente similar. Ya hablábamos en algún momento de estas congregaciones en las que va gente con todo el corazón, con toda la entrega y pues lamentablemente se encuentran con que pues ellos son los poquitos bichos raros que hacen funcionar esto, ¿no? Porque son el de bajos recursos, el de una situación económica diferente, pero gracias a eso y a orar por esa persona es que funciona. En algún tiempo, pues la iglesia primitiva funcionaba porque pues era la gente de la misma comunidad, porque tenían las mismas actividades, porque tenían una situación económica, cultural, social muy pareja. El día de hoy, pues estos desbalances pues nos provocan a las agrupaciones tan dispersas, tan separadas unas de otras, con creencias tan ajenas, tan aberrantes, tan encontradas, tan enfrentadas entre sí. Eh, eh, es increíble que haya conflictos dentro de las propias congregaciones, conflictos muy severos. Digo, a mí me tocó vivir experiencias en las que se trasladaban los jóvenes, ¿no? Para golpearse, para agredirse, en contra de una congregación de la misma denominación, de la misma agrupación religiosa, ¿no? Pertenecientes a los mismos sínodos, a los mismos concilios, a las mismas estructuras sociales, lejos de encontrarse para divertirse, para convivir, era para agredirse. De verdad que son fenómenos tan adversos, tan sin razón. Y bueno, para las congregaciones, para estos grupos en los que pues el dueño de la congregación es el pastor, y son congregaciones que, pues, lamentablemente, en cuanto fallece el pastor, pues desaparece la congregación, desaparece el registro, desaparece el nombre. eh, Cada quien quiere jalar agua para su molino, cada quien quiere formar su agrupación de ahí, y pues obviamente con las mismas prácticas de estas congregaciones nuevas, ¿no? De estas congregaciones que han crecido tanto, que se han expandido de una manera tan salvaje, lográndolo como con nuevos miembros. Pues no, la verdad es que hacen prosélito de las otras congregaciones, las hacen, se hacen grandes jalando gente de otras congregaciones, y esta situación yo creo que es la que pues no facilita una congregación con fundamentos, una congregación
saludable, sana, estable, con una sana doctrina. Lamentablemente este interés porque la congregación sea más grande, porque obviamente pues hay intereses económicos, porque obviamente hay control de masas para beneficios personales. Yo no encuentro una congregación, lamentablemente, que pueda decir, pues están llevando prácticas sanas, están llevando una estructura de verdad de unidad para la feligresía, los adeptos a estas agrupaciones. Y la defensa dentro de la misma congregación, muchas veces a los más complicados, a los más rijosos, a los más conflictivos, me ha tocado ver que se les da un nombramiento, un cargo, y mantienen controlada a la agrupación, a la asociación. Obviamente esto eh, yo creo que dificulta muchísimo más cuando hay intereses personales y que obviamente pues las lecturas de la Biblia son tan diferentes porque de una agrupación, de una asociación religiosa a otra, pues la hermenéutica, la exegética, la escatología es muy diferente, ¿no? Las lecturas son muy diversas, muy dispersas. Se me hace complicado, vamos, que entre agrupaciones, a veces de la misma denominación, haya un estándar a llevar. Y efectivamente, vienen movimientos que impulsan muy fuerte. Tenemos un problema que ya ha permeado de hace muchos años, este llamado malinchismo en el que, pues si es extranjero, es bueno, es fuerte y obviamente a seguir los cánones de esa fe, de esas creencias, de esa nueva cultura. En algunas agrupaciones en las que estuve, pues me tocó experimentarlo. Llegaban misioneros, llegaban evangelizadores, venían en plan de una plática para ver otro punto de vista. Sin embargo, la congregación se transformaba y tenía las ideas de esta gente que venía. Parece increíble, ¿no? Es como la educación con los hijos. Estoy todos los días hablando, guiando a un hijo y educándolo, formándolo, y es increíble que pues uno procura el ejemplo, procura los cánones, las guías que cree uno que son las más adecuadas. Aquí sí está uno predicando con el ejemplo con los hijos, y de repente viene un sonso de un TikTok y en cuestión de unos segundos transforman esa mentalidad, transforman esa ideología de una manera radical y totalmente adversa, sin fundamentos, sin razones ni más. Y aquí, pues, en las iglesias, pues es lo mismo. Eh, Vería a una persona que viene a una congregación como un youtuber, como un influencer, como un TikToker, tiktokero, y en cuestión de unos minutitos transformó la ideología de la iglesia, porque lamentablemente igual las formas, los fondos, pues tampoco están tan establecidos en la congregación. A veces no es conveniente que estén tan establecidos porque los intereses de la iglesia pues no son por ese camino. Eh, la historia, pues es que desde Juárez, que traía congregaciones cristianas, que les abrió las puertas, ahí en el centro de la Ciudad de México, varias iglesias que fueron, varios templos, ¿no? La edificación, el templo, que fueron, se le retiraron a la Iglesia Católica para entregárselo a varios movimientos cristianos. Obviamente, pues tuvieron gran aceptación, apego y crecimiento porque venía de culturas extranjeras con modelos que, bueno, pues en ese momento, pues sí, eran novedosos, eran atractivos, pero para el día de hoy se quedaron en esa misma situación, ya se quedaron obsoletos
y mantienen una línea muy, muy tradicional y muy cerrada a la actualización. Curioso que esos modelos lo único que sí actualizan son formas, pero en la cuestión económica, para la manipulación de economías. En fin. Gracias, gracias, Omar. Ahorita vamos hacia la plática de lo que una iglesia que nos gustaría ver realizada. Charlie, pues hay tantísimas versiones de la iglesia católica. Está, ¿qué será? Regionalizada. Hay males comunes, hay momentos de luces, momentos de sombra, pero en este momento para ti, Charlie, ¿qué señalarías? Pues, ¿cuáles serían los peores vicios o los más malos momentos que la Iglesia Católica en México ha exhibido? Y pues esto le ha dado al traste porque pues está sustentada en un crecimiento ya no en cuestión de evangelización de adeptos, sino pues en una cuestión como que se hereda, ¿no? De padres a hijos y nominalmente pues hay muchísimos católicos, pero devotos o practicantes pues el número ha mermado significativamente en este país que alguna vez fue por incluso definido desde el pacto social, la constitución y eso, pues como un país católico. A ver, te escuchamos, Charlie. ¿Quién sabe? Yo soy un síntoma de eso que señalas, ¿no? A mí me dejó de hablar la iglesia hace mucho tiempo y de las pocas veces que he tenido que acudir como por temas de compromiso social, ¿no? Como bodas, bautizos, 15 años y esas cosas, pues siento totalmente desubicado, pues, lo que ocurre ahí. Es casi como, pues para mí y para mucha gente, una suerte de ritual sin significado, ¿no? Sobre todo porque, pues, no está vinculado con la realidad de la gente, al menos no con la mía y a juzgar por las caras de los demás y por lo que se escucha, pues tampoco con la de otras personas. Me parece que está muy alejada, me parece que em, acá un señalamiento que siempre le he hecho es que el creyente no se educa y alguien podría decir que es responsabilidad del creyente y yo también diría que es una responsabilidad compartida, ¿no? Con la iglesia y no está interesada en formar eh, y tampoco está interesada, o sea, es decir, yo me queda claro que muchas de las cosas que suceden ahí, incluso a nivel, por ejemplo, de, de la misa, no son comprensibles para la mayoría, o sea, es decir, saben qué pasa, no saben por qué pasa y se vuelve pues una cosa que es aburrida, ¿no? Y la peor parte pues es cuando pasan la charola y al final hablan de todas las terribles necesidades que tiene el pobrecito templo, ¿no? Como que hay que impermeabilizar o poner un piso nuevo o hacer un altar nuevo de mármol porque el que está muy viejo. Entonces, la verdad a mí me da pues un poco de pena y sí siento que lo que ocurre ahí es muy grotesco.
siento, o escuchándolo, siento que no dista mucho de lo que pasa en otros escenarios, pero acá sí lo siento muy, muy marcado, ¿no? Alejado como de, alejado de la comunidad, o sea, muy incluso pues como nietzscheanamente, ¿no? Hay que ganarse el cielo, pero aquí ahora el, el dolor y el sufrimiento son una prueba que te está poniendo Dios para que entres purificado, ¿no? A las puertas del cielo. Entonces, pues no es una iglesia además, inclusiva que no sabe qué hacer con los temas espinosos, em, como hemos mencionado acá, pues las expresiones sobre la sexualidad, los temas sobre los embarazos planificados, no tiene un enfoque en la justicia social, ¿no? Desaparece por completo del horizonte. eh, y no, y bueno, las prácticas y las enseñanzas eh, resuenan más como una suerte de fábulas y cuentos bonitos que propiamente algo que puedan estar hablando aquí para nosotros. O sea, ya ni siquiera hay un esfuerzo como para comprender el texto en su contexto, ¿no? Que pues bien sabemos que no se agota ahí, pero sí es importante desde mi punto de vista conocer de dónde vienen pero tampoco están tensados con nuestras realidades. Entonces, pues son textos muertos, muertos e incomprensibles. Em, no hay diálogo porque pues es una organización, como hemos señalado acá, sumamente jerárquica y vertical, ¿no? Y sobre todo una exigencia que tendríamos que hacer, según yo, a cualquier iglesia sería la transparencia, ¿no? Y la responsabilidad en el uso de los dineros. Hace muchos, muchos años, ya no tanto, ¿no? Pero bueno, no tanto porque además ya no estoy vinculado, pero pues era tema de conversación el auto nuevo del padre, ¿no? Eh, Porque pues, pobrecito, cómo se va a transportar en el micro, ¿no? Y además, pues, cómo se va a cómo te atreves a pensar siquiera que él puede manejar, ¿no? Que ponerle un chofer. Y ese tipo de cosas que, pues, contrastadas con la realidad de la gente que va al culto, pues es obsceno y vulgar, ¿no? Eh, Como yo pertenecía al movimiento de renovación, pues este fin de semana pasado fue Pentecostés. Entonces em, me puse a chismosear en el Facebook de la parroquia cómo había sido la velada de Pentecostés. Este, y bueno, pues es un escenario tristísimo. Ya solo van las viejitas de siempre, ¿no? Antes era una iglesia que se llenaba, donde había, pues en su momento yo era de los jóvenes que iba ahí, eh, y, y no, pues esta vez, pues la iglesia vacía y solo había, pues las mismas viejitas de siempre, ¿no? Que siempre han estado, que siempre recuerdo que han estado y la iglesia, pues casi vacía. Y pues sí, me parece, sintomático. La verdad no esperaba otra cosa, solo era como constatar una vez más que esa cosa ya se murió.
Y yo creo que el asunto es que no termina de morir y también creo que hasta que no la matemos no va a surgir algo nuevo. Que muera de parto y dé a luz lo nuevo, mi Charlie. Oye, pues qué tragedia, porque, Charlie, hablaríamos entonces de modelos agotados, un modelo agotado. Sí, totalmente, ¿no? Este, totalmente, incluso, mm, pues sí, estoy tratando como de encontrar la palabra, pero sí, totalmente agotado, alejado, disminuido, grotesco, ya, o sea, es decir, ya la gente no encuentra ahí esperanza y pues no encuentra comunidad, no encuentra sentido y me parece que por eso hemos visto que vienen con todo el resurgimiento de las ideas de la New Age, ¿no? O de incluso acá ciertas psicologías, que, bueno, más bien ciertas ideas disfrazadas de psicología que resultan ser en realidad pues también una rama como de la New Age, ¿no? Y que no permiten pensar otros escenarios, ni siquiera como decía César, tensar lo posible y lo que es, ¿no? O sea, más bien es como una suerte de resignación ante lo que es una, este, una reiteración de tu condición marginada, excluida y con una imposición de una lectura de que es una bendición, ¿no? Y a mí me parece pues sumamente pernicioso el asunto de propagar esas ideas cerrada totalmente ante muchos escenarios y muchos reclamos sociales legítimos. Eh, y pues sí, un modelo que ya agotado, pero todavía en los estertores, todavía ahí dando eh, sus últimos respiros, porque no veo, no veo forma además de que esto se levante, y, se corrija, no hay trabajo, por ejemplo, acá no hay trabajo social, este, no hay un interés por la comunidad, es como si fuera parte, es como si fuera ahí casi una suerte de isla metafísica, y por supuesto, pero desde una visión muy pesimista de las cosas, ¿no? Entonces, pues ya la gente, es comprensible que ya no se pare por ahí. Esta iglesia, por ejemplo, se caracterizaba, la parroquia, pues de aquí se caracterizaba porque siempre estaba llena, o sea, a reventar, y no, ya no es el caso, ya, ya no, ya no es el caso, y la verdad es que tampoco conozco alguna otra iglesia que esté llena, eh, incluso por acá también hay unas iglesias, pues de otras denominaciones y batallan mucho, los veo, haciendo como las pescas y luego me asomo y no, pues también está semi vacía ahí el salón, batallan mucho, pues yo creo que las iglesias en general batallan mucho. Estamos siendo Charlie, los del ocaso, sí. Viene de ahí, Omar. gracias, gracias. Este, sí, bueno, ¿tú verías alguna posibilidad? ¿Habría algo? ¿Podrías tener un consejo tú para que te ganaran otra vez, para que tú pudieras asistir nuevamente a uno de estos grupos o al que estabas involucrado, inmerso? Porque bueno, si bien hay mucha tradición y hay mucho
el día a día, ¿tú encontrarías algún hueco ahí en donde pudieras decir, bueno, si esto lo acomodaran, lo ajustaran, podrías encontrar un espacio para incorporarte ahí nuevamente? Sí, 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 pero lo veo, o sea, es decir, si tomaran en cuenta estos elementos, ¿no? Si hubiera trabajo, comunidades, interés como por el aquí y el ahora, sí, o sea, tengo un amigo que es testigo y luego nos ponemos ahí a platicar y entonces, pues la conclusión es que luego sí extrañamos la iglesia, ¿no? Pero no hay, no hay una a la que se pueda ir, no, no hay una a cual volver. Dirían algunos, quizás esté por fundarse, pero pues es complicado. Claro. Bueno, si les parece, vamos a ir tocando algunos tópicos y damos un breve comentario al respecto y pasamos ahí al siguiente, sobre todo porque habría pues varias ahí cuestiones que resolver dentro de un modelo pues que pudiera dar alguna suerte de pues oferta, posibilidad a esto. César, por ahí yo pensaba, el líder, el que dirige, primero, pues tendríamos que hablar de agrupaciones muy locales, muy de barrio, que verdaderamente se involucraran con, porque el fenómeno que hoy vemos en las grandes iglesias neopentecostales, pues es el fenómeno de que es como ir al cine, ¿no? Y hay gente que se traslada de diferentes partes de una ciudad para ir al templo que está como que en boga, como que de moda, pero pues es ver un espectáculo y salirse. Hemos criticado la formación que se da en los seminarios teológicos, César. Eh, ¿Cómo tendría que ser un liderazgo para pues un modelo de iglesia distinto, ¿no? ¿Qué tanta distancia se tendría que tomar de lo que hoy se ha dado por bueno, que finalmente no, o no necesariamente sea lo mejor, como pues este modelo pastorcéntrico e insisto, pues muy agringado, ¿no? Pareciera que la gente sí cree de veras que, como dicen los mismos gringos, se les ha escuchado más de una vez, que son una nación que Dios fundó y que, ya sabes, esto de la doctrina Monroe, ¿no? Son un pedacito del cielo aquí, pero ¿qué formación tendría que tener este líder? ¿Qué visión tendría que tener? ¿De dónde saldría? A ver, César, brevemente. Pues yo recuperaría la idea del instrumento, o sea, el líder religioso como instrumento, más que como teólogo o más que como alguien egresado de seminario. Y digo que como instrumento porque, pues en general, digamos, el texto bíblico lo que plantea es que la iglesia es el espacio donde se reúnen aquellos que han sido transformados. eh, y quien transforma no es el líder, quien transforma es Dios. Entonces, yo creo que aquí un poco el asunto es, pues, enfatizar esto que Arámbula dice, ¿no? En términos de cómo se dan los desgastes eclesiásticos, en la medida en que lo que ocurre ahí es más bien reiterativo, repetitivo, y poco vital, ¿no? Con poca vitalidad. eh, y que no significa ni más ni menos que una ausencia permanente de lo divino. Son comunidades que han dejado de escuchar, son comunidades que han dejado de buscar primeramente el reino, y lo que buscan es todo lo demás que en la promesa del Evangelio será añadido,
pero anteponen, digamos, la búsqueda de todo lo demás. Y desplazan la búsqueda del reino a un lugar, pues, no prioritario, ¿no? Y entonces yo creo que ahí lo que hace falta es que, pues, los líderes vuelvan a ponerse en disposición de ser instrumentos y no ser actores centrales de una cosa que no les corresponde. No, no sé si se entiende. Sí, 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 muy claro. Este, bueno, te regreso con ese día que se me acaba de esfumar, pero gracias, César. Vamos con Omarcito, así brevemente, cómo debería ser el líder, qué lo debería caracterizar, qué cualidades, qué formación, porque al final, de algún modo, pues también sería importante. Sí, mira, bueno, creo que la Biblia habla por ahí, ¿no? De los ministros. Dice que no dados a mucho vino, gente ejemplar. Y pues bueno, si bien no es una guía directa, pues son pautas, son formas que deberían de seguirse. Obviamente, pues una persona que está involucrada en un día a día de una familia, de un trabajo, pues obviamente es alguien conocedor de las necesidades, de las debilidades de la gente y que bueno, su formación académica pues sí tiene que ser un poco más dirigida a los conocimientos de este libro que es el que, o el que debería de ser la guía para la congregación, pero igual no debe de ser, para mí no debe de ser la máxima autoridad dentro de la congregación, no debe de ser el dueño de la congregación, porque pues ahí se convierte en una SA, ¿no? De CB, se vuelve una empresa, una industria que pues obviamente atiende a intereses muy particulares. Tal vez un agrupado de ministros pudiera ser algo un poco más funcional, eh, pero pues, es que el tema a veces no es el problema un ministro, un mal ministro, un buen ministro. También dentro de la congregación es perder el objetivo, el punto. Esta situación que le sucede a los pastores que son convocados a comidas, a reuniones. Y curioso, la situación que en alguna ocasión te sucedió, ¿no? Invitado a comer porque con eso cumplían y hacían los favores que eran solicitados, ¿no? Entonces, en vez de ir a colgar el milagrito a un templo, pues era invitar al ministro a la casa a comer para que pues, las oraciones fueran escuchadas, porque así ya se cumplía con Dios. Entonces, creo que otro de los puntos importantes pues es la instrucción que se le debe de dar a la congregación, porque obviamente un día domingo en una reflexión de cuánto tiempo podrá ser, una hora, cuando mucho, a través de la liturgia que tenga formada cualquier congregación, pues es difícil de verdad formar, preparar, instruir a una congregación que solamente saca la Biblia el domingo, la regresa y la pone otra vez en su atril ahí muy bonita, guardada entre semana y que pues se quedan ciegamente además con lo que dice el ministro. Cuán importante es que la agrupación pues tuviera una formación más seria, ¿no? Que no vieran al pastor como el enviado de Dios, no es el emperador, no es el Ramsés, no es
el representante de Dios en la tierra, ¿no? Es alguien que tiene un poco más de conocimiento sobre la palabra, que la ha estudiado, que la puede interpretar un poco mejor, pero es un humano común y corriente, o sea, tiene que ir, pues, con lo vulgar que pueda sonar, ¿no? Tiene que ir al baño igual que todos, ¿no? O sea, no es alguien diferente, no es alguien con poderes místicos, ni es un humano común y corriente con un poco más de conocimiento. Cuando eso suceda, pues a lo mejor la congregación con un poco más de formación, porque pues ahí está la base. ¿Cuántas veces por ego, por posición social, por moda efectivamente, se va a una congregación pues los perdemos porque repetimos el mismo patrón, el mismo formato que se ha estado dando en muchos lugares? Gracias, Omar. Pues sí, lo que le iba a decir a César, la ausencia de una idea de comunidad, ese individualismo impulsado desde los púlpitos. Pero vamos ahora con Charlie. Híjole, pues qué decir del lado de eh, la Iglesia Católica, pues para empezar, pues el ministro se case, ¿no? Que le den chance, cómo debería ser su formación, cómo debería ser su rol, quitar las jerarquías, era algo que comentabas, Charlie, pero a ver, platícanos, en ese lugar que utópicamente te gustaría volver a encontrar, ¿cómo sería el párroco ahí? Como Pablo trabaja y enseña, mientras trabaja enseña. Que se gane Sí, pan no, hace rato con su decía trabajo. César, sí, 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 hace rato decía César que los pastores no tienen que salir como teólogos. Acá yo diría que por lo menos salen como teólogos, acá son administradores. Acá es mucha la falta de formación, pues ya muchos ya ni siquiera aprenden griego y latín, más bien le dan duro a la onda de la administración, ¿no? O sea, que primero salgan los números y después lo demás. Por ejemplo, aquí hay un seminario muy cerca, Los Remedios. Ahí hay la opción de salir como administrador o como filósofo, si no mal recuerdo. Y revisando el asunto, pues la mayoría se gradúa como administradores y sí adolecen de formación filosófica, porque luego también resultan pues muy escolásticos y eso cierra muchísimo, muchísimo el, el panorama. Y a mí me parece que acá pues hay mucha gente muy desinformada. Este, y no solamente como, insisto, pues como que conozca en el contexto, sino que pensar qué posibilidades habría a partir de tener un encuentro con, con los textos, ¿no? O sea, para buenas, pues mi abuelo no supo leer, ¿no? Pero iba a la iglesia. No siempre, pero pues creía en las cosas que sucedían ahí. Y como ella, pues casi toda su generación. Y son las mismas señoras que acabo de ver en esas fotos publicadas. Entonces, eh, yo sí diría que una buena, una buena formación ayudaría, ¿no? Un trabajo donde puedan recibir un pan bien ganado, pues también me Claro, parece que claro. eso ayudaría mucho. Aterrizarlos en Y realidad social, ¿no? sí, 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 porque pues me da la impresión de que también se viven como príncipes, ¿no? Se volvería a morir Kierkegaard, que
hacía distinción entre cristianismo y cristiandad, Y hasta donde me cristiandad. acuerdo. Sí, sí, sí. Bien, No, pues yo Charlie, pues también vamos estoy de a, acuerdo ahí en esa división. muchas gracias. Excelente, Oye, pues, y bueno, como dato ah, curioso, mira, sí, la iglesia está en un momento de crisis, ahora están vaciándose, pero pues a lo largo de la historia no es la única vez. En México, durante la Guerra de Reforma, esta reforma liberal, pues obviamente provocó una crisis, ¿no? Las fuerzas conservadoras de aquel momento intentaban derrotar al gobierno liberal, estaban involucrados ahí y le fue un momento de crisis muy severo a la iglesia. La reforma, cuando en la reforma limitan la educación, la propiedad, el control del registro de matrimonios y de defunciones, el registro civil, obviamente les causa una crisis, ¿no? Este momento de cuando Porfirio Díaz, igual, hizo una partición ahí en la iglesia y estuvo en una crisis de desaparecer. La Revolución Mexicana causó mucho daño, ¿no? Este tiempo de 1917, ¿no? Eh, esta situación de las medidas anticlericales. Otro periodo, por ejemplo, en México, pues Elías Calles, ¿no? Y ahí fue, con Plutarco, fueron situaciones muy violentas de una crisis, ¿no? Obviamente, la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío, ¿qué fue? 12, tuvo también parece que Pío un XII, enfrentamiento por con ahí sí. el Holocausto. Y bueno, sin embargo, a todo esto, el cisma de Oriente, cuando la Iglesia Católica y Ortodoxa tienen su división, obviamente la Reforma Protestante, esto cuando Lutero les causó bastantes estragos a la congregación. El Concilio de Trento nos trajo también otra reforma y una revitalización de la iglesia. Esto fue, fueron de los muchos movimientos que le provocaron a la iglesia sus crisis en las que prácticamente desaparece. Y mira, sigue acá. Es probable que subir y bajar, que no pueda haber una horizontal, sino que hay una crisis, subes, bajas, probablemente se vuelva a dar. Quién sabe, este asunto de la pandemia, no sé, algo así pudiera provocar un regreso de la gente a la fe, aunque sean métodos antiguos, aunque sean métodos tradicionales, aunque no esté bien establecida la iglesia. Gracias, Omar. Bueno, es un trazo histórico ahí, que César pudiera ampliar más, pero vamos al segundo tema que pudiéramos como que tratar de rascarle en torno a pues, una iglesia creíble, que recupere parte de su lugar social y sobre todo su credibilidad ante eh, pues, tanto escándalo que se ha visto. César, ¿cómo se financiaría un grupo entonces? Hemos hablado aquí constantemente de pues el abuso que se ve, ¿no? Cuando el tema del dinero se incorpora, vamos a pensar que sea un ministro que trabaja para su sustento, pero entonces, pues aquí viene el otro rollo. Debería de pensar, pues que estos templos que a veces cuestan muchísimo de la economía de una comunidad, una congregación, que terminan siendo elefantes blancos ocupados unas cuantas horas a la semana, este, en estas dos aristas, ¿cómo se sustentaría este movimiento eclesial? Y debería quitarse este rollo de un templo como centro de encuentro,
o el templo podría funcionar en su labor social si lo adaptan a dispensario, a que ahí se realicen otras dinámicas, lo alquilen para fiestas los fines de semana. No sé, César, cómo se sustenta. El feligrés va a aportar, pero ya no bajo una idea de diezmo, sino pues aportaciones voluntarias. ¿Cómo tendría este financiamiento una iglesia ideal? Yo creo que la cuestión, digamos, del financiamiento es de los temas más delicados que hoy por hoy tienen las iglesias. O sea, porque si de un lado hay este sesgo comercial, eh, este sesgo de mucho negocio, este tono muy biznero de muchos líderes, pues sí, creo que la pregunta es muy válida y requiere, digamos, ahí como que de una serie de consideraciones, ¿no? Porque yo creo que la vitalidad de la vida y la vitalidad del sesgo eclesial, si recuperamos, digamos, las experiencias más humildes, las experiencias más de barrio, pues son aquellas en donde pues incluso el espacio de un patio de casa o el espacio, la sala de una casa, se pueden convertir en esos espacios donde justamente se fomenta y se permite, digamos, el encuentro entre los creyentes, ¿no? Eh, que yo creo que es la parte fundamental de la promoción de un sesgo comunitario, es justamente que la gente se encuentra y encuentra a otros. Y para que se dé el encuentro, pues yo diría que no hace falta, digamos, la gran inversión ni el gran edificio para que justamente ocurran esos encuentros entre los hombres y mujeres de fe y que en esos encuentros se dé lugar, digamos, pues a la reflexión y pues al diálogo franco y directo en donde la gente pueda compartir, digamos, sus propias experiencias de fe. Y para eso, pues no se requieren las grandes inversiones, lo que se requiere, digamos, es justamente que los corazones se sensibilicen para poder, digamos, disponerse a escuchar y también para disponerse, digamos, a compartir lo que uno, lo que uno ha vivido, digamos, en el marco de la fe, ¿no? Lo otro me parece que más bien opera en función de las proyecciones propagandísticas de los distintos grupos, ¿no? Porque responden a arquitectura, responden a simbolismos muy particulares, responden a énfasis doctrinarios muy hechos, y que no necesariamente el efecto es vital o apela a la vitalidad existencial de las personas, ¿no? Si uno se pregunta por qué existen hoy por hoy iglesias muy masificadas y por qué en esas iglesias masificadas justamente uno de los elementos más ausentes es justamente el encuentro de lo común. Eh, pues justo porque las iglesias masificadas están diseñadas como espectáculo y no como un espacio donde uno rediseña la existencia y piensa y toma distancia del mundo o los mundos a los que uno le ha tocado vivir. Y por qué uno no permite, o no, son grupos donde no se permite mucho esta reflexión sobre cuáles son los retos de la fe frente a un mundo, digamos, con carencias, pero también frente a un mundo que ofrece posibilidades de vitalizar la vida social.
nuestras iglesias no son iglesias que cotidianamente se preocupen, por ejemplo, del tema de la violencia, que es un tema muy sensible en el país. Son más bien el asunto de la violencia es un tema que es abordado, digamos, por las élites eclesiales y no por los feligreses de a pie, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, pues el diálogo y la vitalidad tendrían que partir de ahí. O sea, feligreses transformados por el poder de la fe tendrían que ir transformando sus entornos y si de veras tenemos comunidades de fe, pues los entornos tendrían que ser menos violentos y más pacíficos. Más bien lo que tenemos es al contrario, digamos, o lo que tenemos es lo contrario, debido a mucho de lo que ya Carlos explicó, ¿no? A estos deterioros de la vida eclesial, a estos desgastes, a estas lamentables condiciones en donde los líderes, pues básicamente son administradores más que líderes espirituales. Pues, César, entonces, este asunto del lugar consagrado, el lugar santo, santísimo, allá esta edificación del rey David, en donde está el Arca de la Alianza ahí atrás y que pues es un edificio, un lugar consagrado solamente para esto, tendría que cambiar ese concepto, traería consecuencias más fuertes para la feligresía este asunto, lo verían como algo más informal, más relajado, traería daño o si no sería funcional. Bueno, yo creo que las edificaciones tuvieron su papel histórico. eh, de hecho, en la confrontación entre catolicismo y protestantismo, los edificios literalmente formaban parte de la confrontación. Eh, en no pocas regiones del mundo, justamente estos edificios representaban el acto simbólico de la fe que triunfaba, ¿no? Eh, pero en la medida en que justo esas edificaciones se van vaciando, creo que tú mismo, Omar, ejemplificabas, ¿no? Cómo esas edificaciones cada vez se vacían más de presencia de personas. eh, y se vacían justamente porque pierden sentido, pierden significación. Entonces, a lo que yo me refiero es justamente que esos encuentros fraternos de fe, si bien es cierto, en el pasado eran fomentados y eran muy claros, digamos, en términos de manifestación pública en el escenario de los templos, eh, creo que hoy por hoy uno tendría como que voltear a ver, digamos, estos escenarios mucho más caseros, mucho más inmediatos, e incluso recuperar esta consigna que aparece en los evangelios, ¿no? Donde dos o más se reúnen, pues ahí está, ¿no? Ahí está, digamos, la presencia sagrada, y en consecuencia todos estos procesos que solemos nombrar como procesos de santificación, ¿no? Eh, porque son, digamos, como definiciones que a mí me parece contrastan mucho, ¿no? Eh, yo, al igual que Carlos, pues tiene años, pero años que perdí, digamos, el vínculo estrecho con estas instituciones, pero siempre he pensado, digamos, que existen otros espacios donde uno también puede encontrar personas de fe con los que uno puede armar proyectos inmediatos y puede tener encuentros y puede fomentar, digamos, este contagio, digamos, en donde uno y el otro se benefician y se bendicen en términos, digamos, de cómo uno encuentra otra vez el sentido sagrado de la existencia, y encuentra uno el sentido, digamos, de cómo la divinidad puede ir transformando existencias
en espacios donde literalmente pues no tiene nada que ver la arquitectura religiosa, ¿no? Sino que son las arquitecturas escolares, las arquitecturas callejeras, los espacios del barrio, en donde justamente esto va ocurriendo, ¿no? Eh, y ahí es donde yo creo que adquiere sentido esta idea de iglesia. Eh, mm, Creo que, digamos, el sentido de iglesia instalado en los templos, me parece que pierde mucho el sentido con el que fue pensado e incluso enunciado por el mismo Jesús, porque el espacio de la iglesia pues, es un espacio, en principio es un espacio muy sectario, y en segundo lugar son espacios que fomentan lenguajes muy particulares, con rituales muy específicos y con simbolismos muy identificatorios del grupo, ¿no? Pero no son espacios que sean empáticos con los espacios sociales. Y los espacios sociales están fuera del mundo, o fuera de la iglesia, perdón. Están más bien en el mundo. Entonces, yo sí creo que hace falta una iglesia que recupere el sentido mundano de la fe, porque la iglesia está para ser luz y sal del mundo, pero si la sal y la luz se esconden en el templo, pues qué tipo de efecto transformador tendría ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que a ver si no me critican mucho, pero yo creo que el sentido santo de la iglesia está justamente en este proceso de mundanizarse, de empaparse del mundo, de contagiarse y rozarse, digamos, cotidianamente con aquellos espacios donde la fe no es lo prioritario, pero si uno es hombre de fe, pues evidentemente la responsabilidad que uno tiene es que esos espacios donde no se promueve la fe, pues se informen en principio y dejar, por eso tenía yo la idea del instrumento, o sea, porque yo creo que las conversiones no son producto de las prédicas, ni son producto del reparto de folletos, ni son producto de los actos evangelísticos, sino son producto de la obra de Dios. O sea, es Dios quien transforma las vidas, no los hombres de fe transformando las vidas de los otros. Y sí, pues eso sí nos coloca en un ángulo de mirada muy distinto. La iglesia posmoderna, Charlie, especialmente pues hablando del espacio, y perdón por hacer esta distinción, porque al final pues ya no debería existir, es algo que debería ser trascendido. Sin embargo, pues en este entendido de la iglesia católica romana, eh, pues sí está muy vinculada a la parroquia, ¿no? A la basílica, a la catedral. Este, por ahí pues hacen algunos ejercicios en campamentos y esto, pero como ves, pues ya parecen cada vez más museos, ¿no, Charlie? Sí, tengo un amigo viviendo en Holanda, bueno, que ya no se llama Holanda, que son Países Bajos, y algunos hasta bares, ¿no? Se han convertido tiendas, museos, o se le ha dado otro tipo de espacio a la iglesia, pero si no, si depende mucho del edificio, pues creo yo que atiende a esta situación jerárquica y vertical, porque pues cualquier cosa que no pase al interior del recinto, pues no puede ser vigilada o es más difícil de vigilar. Entonces, hay unos espacios, por ejemplo, de los que me acuerdo, de casas de oración, como ustedes saben, una oración muy particular porque mucho tiene que ver
con la repetición más que con otro tipo de expresiones. Se organizaban en casas, pero pues vigiladas, o sea, no hay, em, sí, o sea, un espacio muy de vigilancia y control, muy policíaco, porque, pues, ¿qué pasa cuando una comunidad empieza a orar en serio? Pues el cisma, o sea, pienso hay una iglesia por acá muy famosa, quizás deben conocer por Atizapán, en los límites de Atizapán y Nicolás Romero, que se llama Montemaría. Y pues lo que sé es que, por ejemplo, empezó siendo una iglesia carismática de la renovación, pero pues ocurre lo que ocurre, sobre todo con estas expresiones que incluso debo decir que son no bien recibidas por todos. Depende mucho, por ejemplo, del párroco en cuestión si permite o no la expresión de la renovación, porque pues como tienen el corte en el que empieza a ver alguien que ora en lenguas y empieza a ver alguien que tiene visiones y empieza a ver alguien que tiene el don de sanación y empiezan a suceder estas cosas que avivan al grupo. Pues entonces básicamente el pasito siguiente es, si yo soy la sanación, pues no necesito que tú me apruebes. Si soy el bautizado en el Espíritu, pues ¿qué te voy a andar haciendo caso de que lave los baños, ¿no? Entonces, estas expresiones son muy perseguidas justamente porque tienden a ser cismáticas y por supuesto, pues muy incomprensibles y muy criticadas desde quien no lo vive y de quien tampoco está dispuesto como a tener la experiencia. Entonces, la importancia todavía del lugar para acá, sí es como central, ¿no? Central y paradigmático, o sea, porque además pocos grandes proyectos también ahorita, construyéndose, digo, salvo quizás la Sagrada Familia que lleva más de 100 años sin terminarse, pero em, proyectos contemporáneos faraónicos tampoco ocurren ya en esta época porque pues no hay quien los financie y tampoco hay quien vaya. Entonces, más bien al contrario, cada vez las iglesias pues están teniendo otro tipo de usos. Sí, pues si bien Perfecto. en algún momento el edificio, el cine se volvió un pare de sufrir, pues no estamos tan alejados de esa situación, ¿no? Que bueno, también nada más como una nota pequeña aquí, ¿cuál es el significado de estas construcciones majestuosas de piedras muy labradas, elaboradas, con artes góticos, clásicos, neoclásicos, churriguerescos y demás cosas? Pues no es más que una imposición de una cultura que aplastó debajo de cada templo en la Ciudad de México. Bueno, no nada más en la ciudad, me refiero al país. Debajo de cada templo hay una edificación que se aplastó, que se destruyó, que se hizo menos a una cultura, ¿no? Así es, pues la última basílica me parece que fue la que hizo Onésimo Cepeda allá en Ecatepec. Bueno, pues casi hemos agotado el tiempo, pero vamos al último rubro. César, ¿qué respecto? Bueno, este
esta cuestión del texto, ¿no? Porque finalmente el cristianismo es la comunidad, el pueblo, pues del libro. Este libro sagrado, pues ha dado para muchas interpretaciones, muchas lecturas. Creo que del lado evangélico aterrizamos sin poder salir en el rollo pietista, y entonces yo lo diría en dos términos. Uno, el texto debe ser bien estudiado, quizás aún desde la perspectiva crítico-histórica, para entenderse como eso, un libro que narra historias, pero un libro que también hace uso de recursos literarios para plasmar, es decir, no es algo que podamos leer literalmente. Y lo otro, la interpretación, eh, pues debe nacer en el feligrés, en el congregante, eh, pero pues ahí también tendría que venir un cambio importante en la mentalidad del congregante, ¿no? Porque si el mismo congregante está dependiente de la figura centralizada del pastor para que le diga si será bíblico tatuarse o no, para que le dé la dispensa de que el siguiente domingo va a salir por vacaciones y que por eso no irá al templo, vamos, el mismo feligres pues va creando el espacio que hoy vemos, cuando debería ser el transformador de lo que la iglesia debería ser, ¿no? Que se entienda que hay una comunicación directa entre lo divino y él, y no a través de un intermediario que pudiera ser la denominación, la iglesia, el pastor o el templo, ¿no? Pero pues ahí está también una lucha importante. El texto debería ponerse en otro lugar, no diluirse, ¿verdad? Como tal, pero sí entender que ahí no va a haber una orientación filosófica, social de la vida, salvo que pues se construya una interpretación en ese sentido. Pero a ver, te escuchamos. Sí, yo diría, a ver, está la clásica frasecita, ¿no? Que un texto sin contexto es un mero pretexto. Y en el sentido que tú le das, yo diría que un texto sin interlocución con el mundo, pues también es un texto que en lugar de facilitar el tránsito de una fe que interactúe con la cultura, pues en realidad es un texto que inhibe e impide, digamos, el diálogo con la cultura. Eh, Eso lo puede uno notar muy bien con los lenguajes evangélicos. Los lenguajes evangélicos son intraducibles para quien no conoce el mundo evangélico. Eh, y uno de los defectos que tienen justamente los fieles evangélicos es que cuando comparten su fe, pues suelen usar mucho el lenguaje de sus propias iglesias, pero sus lenguajes pues son poco menos que inentendibles, digamos, para alguien que no conoce estos mundos, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión del texto debiera, digamos, como adaptarse, digamos, a los distintos mundos que uno habita, porque de otra manera, pues entonces se vuelve, digamos, ahí como una suerte como del lenguaje, pues del lenguaje encriptado que se requieren las claves como para interpretar y saber exactamente de qué se trata. Y creo yo que el fenómeno conocido como la Reforma Protestante, pero también el fenómeno conocido como la Reforma Radical, si algo buscaron fue justamente hacer entendible y transitable los lenguajes del libro sagrado, a las prácticas culturales cotidianas. Y en ese sentido creo
que los que hicieron este esfuerzo lograron conectar el lenguaje del libro con las culturas populares donde el movimiento de reforma y el movimiento de la reforma radical florecieron. Y creo que hoy por hoy hace falta y urge una cosa similar. Gracias, César. Pues, Omar, así brevemente, nos agarraron a bibliazos y a muchos de los contemporáneos nuestros les dieron también de bibliazos y lo siguen haciendo. Sigue habiendo una lectura de condenación, de miedo, de pues de lo contrario a la esperanza, a la desesperanza. Si llega un divorciado, una divorciada, pues bibliazos. Si llega una persona con una preferencia sexual que no se considera la correcta, bibliazos. Este, eh, ¿Cómo debería ser entonces esta aproximación al texto para no pisar esos lugares nefastos que hemos comentado? Mira, lamentablemente, pues es que la Biblia la usan igual que la chancla de la mamá, ¿no? O sea, esa tradicional de te voy a agarrar, la mamá te agarra chanclazos, ¿no? Y tiene una puntería a distancia y cuando se quita la chancla a la jefa, a correr todo el mundo y qué miedo, ¿no? Esa cultura popular, esa cultura tradicional pues dentro de la congregación es la misma situación. No es la chancla, pero es la Biblia. Y efectivamente, las lecturas que te dan sobre el librito, y cuidado y te agarras con las más gordas, ¿no? La Thompson o cualquiera de esas versiones más gorditas, porque peor te va. Este, Mucha gente de la que te agarra a esos bibliazos, pues desconoce mucho del contenido. Es una cosa ahí de moda que andan cargando, que es entre más lujosa, entre más aparatosa sea, pues mejor visto estás ahí dentro de la congregación y las que tienen encuadernaciones especiales y demás cosas. Pero ¿qué dicen? Pues quién sabe, ¿no? Combina con el traje, combina con la vestidura del coche para traerla ahí en el tablero un rato, el domingo que me vean llegar, pero el conocimiento de lo que hay ahí adentro a veces, pues a mí, de la gente que igual me trató ahí, que me llegaron los bibliazos, igual, gente que lamentablemente desconocía mucho del contenido cuando, cuando las sentencias a mí me llovieron fuerte y me tocó ver mucha gente igual. Yo entro en conflicto más grande cuando a la gente que conozco que está buscando una ayuda, una solución, un cambio de vida y que se quieren acercar a un Dios compasivo, piadoso, porque obviamente cuando estás en una agrupación en donde con tu problema emocional, con tu problema de salud, con tu problema de pensamiento, con tu enfermedad emocional, con tu enfermedad de lo que sea, alcoholismo, lo que sea, te recibo y te ayudo y te digo, bueno, este es un primer paso. Hay un lugar en donde puedes encontrarte con ese poder superior, saber más de él, aprender y conocerlo, y los llevas a estos grupos y ahí te rechazan a la gente, te dicen, no, aquí no eres bienvenido porque primero ve a resolver tu problema de orientación sexual, ve a resolver tu problema de alcoholismo, ve a resolver tu problema de tu matrimonio destruido y ya después vienes acá, pues ya para qué, ya cuando resolviste tu problema, pues entonces quédate donde lo pudiste resolver, no en la agrupación. Oye, explícame esto, no lo entiendo. A los adolescentes me sucedió, me tocó. Oye, pero ¿qué significa esto de no fornicar y no cometer adulterio? Se entiende, se entiende. No se entiende, por eso te están preguntando y se vuelven temas tabú, se vuelven temas prohibidos, que necesitan pues aplicar lo que dice el libro, ¿no?
sobre todas las cosas, sobre todas las reglas, sobre todos los mandamientos está el amor al prójimo. Y pues esa parte de la Biblia te la brincas, pues qué complicado, qué difícil y qué alejado de lo que debería de ser. Gracias, Charlie. Pues concluimos contigo. Eh, Digo, no lo digo en ningún sentido mala onda, ni mucho menos. Eh, ¿Cuántas personas que profesan la fe católica tienen una cercanía con el libro, con el texto sagrado? Este, lo habrán leído por lo menos alguna vez, ya no digamos el Antiguo y el Nuevo, por lo menos el Nuevo Testamento. Este, ¿Por qué este desapego, digamos, al texto, Charlie? ¿O cuál es tu perspectiva? Eso es un mal histórico, ¿no? Con el asunto de que no puedes interpretar tú mismo, no puedes conocer tú mismo, necesitas un maestro que te guíe como por la buena ortodoxia y acá sí es muy marcado el acompañamiento. Entonces, em, para que justamente no vayas a terminar pensando que el amor al prójimo está antes que pagar el diezmo, pues entonces te acompaño, ¿no? Eso es lo que yo creo y bueno, también lo comenté una vez aquí, el asunto creo que en México es que somos muy, bueno, somos cada vez menos, pero todavía una gran parte de la población es analfabeta y pobre y es muy complicado en ese escenario. Eso sí es algo que admiro mucho de las iglesias evangélicas, ¿no? Que se lo saben de memoria, los nombres, los lugares, hasta tienen grabados los mapas, me parece, a mí sí es una cosa que me llama mucho la atención. Ya el asunto es en la interpretación, ahí ya es un poco más, complicado, pero que sepan ubicar, lugares, situaciones, tiempos, eh, personajes, eh, cómo se relacionan unos textos con el propio texto, pero también con otros textos. O sea, me parece que sí te coloca en otro lugar. Y bueno, acá conozco gente muy devota que no podría entender por qué hay un Nuevo y por qué hay un Antiguo Testamento, ¿no? O sea, así de grosso el asunto, y ya metidos como en otro tipo de minucias, pues menos, ¿no? Hace poco hablé, porque todavía sigo frecuentando a algunas de las personas con las que iba al grupo y eran los líderes, ¿no? Entonces, pues se sorprendieron eh, cuando, cuando ahí en una charla les comenté que los evangelios estaban escritos en griego y bueno, y la razón histórica de por qué estuvieran escritos en griego. Entonces, eran los líderes y no tenían ni idea. Entonces, eh, eran los aparentemente formados, pero pues de ese nivel es la formación, ¿eh? Ahora tampoco es que me las dé de súper formado, pero pues por lo menos he estado como buscando darle respuesta a las propias inquietudes que luego me hago, ¿no? Entonces, ese también es
un problema. O sea, es decir, cómo a partir de una inquietud tú puedes propiciar que el creyente pues empiece su propia búsqueda. Eso es un reto y es muy punk y eso es eh, para mí muy transgresor y el asunto es que también si no tienes una iglesia como con las cosas que hemos dicho, las características que deseamos, pues difícilmente va a poder mantenerse ese sujeto en ese espacio porque pierde, pierde toda significación, sentido, este, y ya no hay lugar ahí para para esa persona, ¿no? Que creo que es un poco lo que al menos me pasó a mí, mientras más conocía, pues más me iba, distanciando, alejando. Y la verdad estaría también bueno ver, pues, cómo es en otros países. Yo creería que en América es muy similar el asunto. Eh, desconozco la verdad cómo se ve en otras, latitudes, pero bueno, al juzgar por lo que uno ve como en en los, em, en los productos culturales de otros países, pues me da la impresión de que es exactamente lo mismo, ¿no? El dogma el dogma y la repetición antes que la pregunta y la preparación. Y Charlie, pues no estás lejos del reino de Dios, por lo que podemos apreciar. Oye, pues es una tristeza porque en realidad híjole, pues publicaciones muy buenas. Hubo una versión de la latinoamericana comentada bajo la perspectiva del Concilio Vaticano II y los documentos de Puebla y Medellín, muy empapada de teología de la liberación. A mí me pareció fantástica en lo personal. Y la otra de Luis Alonso Shekel, comentada, que es la Biblia del Peregrino, también se me hacen muy puntuales todas las anotaciones que por ahí están, pero pues si no se fomenta, no hay el interés, pues ahí quedan para pocos sectores. Pues gracias, hemos extendido un poco el tiempo de esta sesión, agradecemos la paciencia de los que nos han acompañado hasta aquí. Queda mucho que dialogar, que platicar acerca de el lugar deseable, como una iglesia posible, una iglesia que tuviera pertinencia en el mundo que hoy vivimos. Y bueno, no queremos quedar solo en la crítica, sino pues también en el llamado a poder construir ese espacio donde a lo mejor los que andamos hoy desperdigados, pues a lo mejor un día volvamos. Y desde aquí un abrazo fraterno, nos vemos en la próxima transmisión. Gracias a todos por su amable atención. Estamos en el canal de YouTube Cristiano Rebelde, la página en Facebook Clínica de la Fe y nuestra página en la web es www Cristiano Rebelde, Omar, Cristiano Rebelde. cristianorebelde.com. .com. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal desde aquí.